Me cuesta darles la bienvenida a mi canal Esfera Pública por el tema que vamos a trabajar hoy. Educación sexual integral. Y porque he estado investigando al respecto y cuáles son los principios ideológicos que se encuentran detrás, ideológicos en términos políticos. A ver, quiero hacer un par de aclaraciones antes de comenzar. Primero, como liberal, yo no tengo absolutamente ningún problema con que un adulto tome la decisión de hacer de su vida lo que quiera hacer en todo tipo de materias mientras no dañe la libertad de otras personas. Y por supuesto que no tengo ningún problema con la diversidad sexual, en lo más mínimo. Y creo que el Estado no debiera de casar a la gente, como libertaria que soy, y que por lo tanto cada uno debería de casarse a su mejor modo. Y estoy diciendo cosas políticamente incorrectas, pero para que entiendan un poco cuál es mi posición. Y si es que ya el Estado está casando a algunos, entonces tiene que casar a los otros también. Esa es mi posición. No tengo ningún problema, digamos, con la diversidad sexual. Así es que, pero sí, de todas maneras, tengo un problema como arendtiana. Ustedes saben que tengo la cátedra Hannah Arendt. Para Arendt, y yo estoy muy de acuerdo con ella, aquello que pertenece a la esfera privada y a la esfera social jamás tiene que ser motivo de lucubraciones políticas. ¿Y por qué? Es muy obvio. Porque si yo traigo a la esfera pública situaciones sociales o privadas que no tienen que ver con el bien común, sino que están asociadas a lo que me sucede a mí en mi casa o al otro o qué sé yo, entonces se politizan las relaciones. Y tener la política al interior del hogar equivale al totalitarismo, donde, como sabemos, en los regímenes totalitarios uno tiene al juez sentado en su casa y tiene a sus hijos metidos en los partidos políticos. Así funciona, o en el partido político, porque en régimen totalitario tenemos un solo partido. Entonces, la primera aclaración que quiero hacer es esa. Como arendtiana, el tema de la sexualidad son temas personales propios de la esfera íntima que se resuelven cuando hay problemas sociales del tipo de las discriminaciones que han sufrido esas minorías, que se resuelven a través de una discusión social. No que llevan a la política, porque la política no entra en este tipo de dimensiones, ¿ya? Se supone que los liberales comparten con Arendt esta división de las tres esferas, pero al parecer en el último tiempo también se les han borrado y luego estamos llevando la sexualidad a la esfera pública, donde ahora un juez se va a poder meter finalmente a definir cosas como si su hijo usted tiene derecho a ponerle un límite a su hijo en su decisión de tener, ¿no es cierto?, relaciones sexuales bajo el techo que él no paga, sino que le paga usted con X, Y o Z, y eso lo van a definir hoy día los jueces de la República. Bueno, eso es, desde una perspectiva arendtiana, eso es totalitario, ¿ok? Por eso es que no soy una persona que normalmente aborde estos temas, porque me dedico a la política y entiendo que la política no debiese de entrar en estas otras esferas. Sin embargo, como lo está haciendo, no voy a ser como aquellos liberales que nunca se han hecho cargo de estudiar qué pasa psicológicamente con los avances políticos, por qué los avances políticos totalitarios tienen tanto éxito. Y se quedan repitiendo una serie de principios que en definitiva, en términos pragmáticos, no tienen mucha eficacia. Dicho eso, también quisiera agregar que el análisis que haremos hoy día es un análisis que evidentemente lo que tiene por finalidad ser es que le permita a las personas tener herramientas para defenderse de un avance ideológico. Este es un análisis político donde los autores de El Anti-Edipo, una obra que he estado estudiando, lo que hacen es integrar psiquiatría, es decir, ahora ellos llevan la política al inconsciente. Integran psiquiatría, sexualidad, familia, estructura social económica con política, ¿sí? Y por eso es que se produce una situación de tanta dificultad de definición. Evidentemente que lo que pretendo acá es simplemente dar algunas herramientas de modo que quienes no están de acuerdo o sienten que hay algo negativo en todo esto, las puedan usar para defenderse ellas. Ese es mi único propósito. Entonces vamos a partir, porque ¿saben qué es lo que pasa? Que al final no podemos ser como la Blancanieves y comernos la manzana porque se veía bonita. Hay que ver cuando la manzana está envenenada. Y yo estoy viendo demasiados Blancanieves en el espectro liberal, que se están comiendo la manzana porque se ve bonita. ¿Qué pasa si de afirmar la ESI se sigue la destrucción del individuo? ¿Se sigue la destrucción del libre mercado?
Se sigue la destrucción de las familias y del tejido intermedio que hay entre el individuo y el Estado. Si se debilita la protección a los niños que se dice querer defender. Mi único objetivo hoy día es mostrarles el veneno que hay en esta manzana. Cosa que a la hora de apoyar o de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, tengan más argumentos. Estos argumentos son siempre incompletos, estas son reflexiones que luego cada quien tiene que seguir trabajando por sí mismo, ¿sí? Entonces lo primero que quiero hablarles es del análisis que hace el psicólogo clínico Ezequiel Baigorría. Búsquenlo en YouTube, ya lo he citado, voy a tratar de ponerme en contacto con él para entrevistarlo. Ezequiel Baigorría, que representa a Padres Ciudadanos, y él hace un análisis frente a parte de nuestros congresistas sobre la ESI. Bueno, este psicólogo clínico lleva 10 años trabajando con niños con derechos vulnerados, es preventor de abuso sexual infantil y tiene más de 2.000 casos tratados. Lo que él presenta en este video que está en YouTube es su experiencia respecto del proyecto de la ESI, ¿no es cierto?, la Ley de Sexualidad Integral, que se empezó a implementar el 2006 en Argentina. El análisis, como psicólogo clínico formado en abuso sexual infantil, plantea que la ESI finalmente lo que hace es promover el abuso sexual y que proporciona el escenario perfecto para que esto ocurra. ¿Qué plantea la ESI? Dice, ¿de qué podemos hablar con niños de entre 2 y 9 años? Entonces, pueden hablar de masturbación, de los juegos presexuales, sexuales, y entonces, ¿qué es lo que dice Ezequiel? Dice, pero es que lo que pasa acá es que como psicólogo clínico tengo que decir que hay una iniciación temprana de la sexualidad. Hasta los 5 años, el toqueteo de las zonas erógenas, dice, es normal. Luego ya no. De hecho, un niño de 7 años, si está teniendo este tipo de actitudes, eso es un indicador de que hay abuso sexual. Entonces dice, si un material promueve la banalización de estas actividades sexuales, digamos, lo que está haciendo es que nos está quitando la evidencia sobre si el niño está siendo abusado o no, dado que ya es normal y que se le promueve a los niños de una edad en adelante mantenerse en este tipo de actividades sexuales. Entonces luego ya no es un indicador que le permita a un psicólogo clínico establecer si hay abuso sexual o no. Después dice Ezequiel, se trabaja la sexualidad sin la madurez psicológica, lo que puede generar un hecho traumático. No sabemos si esos niños tienen la madurez psicológica para exponerse a esto o no. Dice, hay una desafectivización de la sexualidad, o sea, a la sexualidad se le quita la afectividad y como consecuencia lo que se promueve es la promiscuidad sexual. Por lo tanto, cuando la ESI dice que lo que busca es evitar enfermedades venéreas, por ejemplo, la transmisión sexual de enfermedades sexuales se produce esencialmente dentro de los marcos de la promiscuidad. Entonces, dice, hay una erotización de la infancia, promueve la aceptación de cualquier tipo de orientación sexual. Se puede aceptar incluso que, no sé, pues hay un niño que se enamora de una persona adulta y que por lo tanto está en su derecho para tener relaciones con una persona adulta. Una niñita de 10 años con un señor de 40, donde ni siquiera acompaña la biología, el cuerpo biológicamente, digamos, acompaña una situación como esa, ¿no? Dice, el pedófilo, dice Ezequiel, es un manipulador, puede convencer y por lo tanto el consentimiento del niño puede ser un abuso en sí, digamos, ¿no? Porque puede dar su consentimiento sin estar de acuerdo con el consentimiento, producto de la capacidad que tiene el pedófilo de manipular al niño y de la inocencia del niño. Otra cosa que está totalmente fuera acá, ¿no es cierto? La inocencia, el amor, la afectividad, todo eso queda afuera. Bueno, eso es de mi cosecha. Sigo con Ezequiel. Ezequiel dice que en el fondo lo que hace la ESI es provocar la desaparición de los diques anímicos que se forman de los 5 años en adelante durante la pubertad. ¿Cuáles son esos diques anímicos? El asco, la vergüenza y la moral. Estos son poderes anímicos, estos diques anímicos que cuando desaparecen, lo que sucede es que no hay manera de indagar la pedofilia, pero desaparecen además los indicadores de abuso. Pero estos niños, cuando sean adultos, dado que carecen de estos diques anímicos, aumenta la probabilidad de que sean pedófilos. Qué bonita la ESI, ¿no? Entonces,
algunos casos de los que cuenta Ezequiel que sucedieron en Argentina, profesores que se bajan los pantalones para mostrar los genitales en jardines infantiles, ¿no es cierto? Después una persona transexual, digamos que en un jardín de infantes, no estamos hablando de niños de 14, no, estamos hablando de ese nivel, ¿no? Para explicar que había mujeres que tenían pene, entonces se desvistió delante de los niños, ¿no es cierto? Bueno, todo esto, Ezequiel evidentemente que como una persona preocupada del abuso infantil, le genera grandes problemas porque evidentemente que esta ESI que se está impulsando, lo que está al mismo tiempo haciendo es dejar a los niños en una situación absolutamente vulnerable frente a los pedófilos. Es una herramienta de transmisión. Y aquí vamos al punto que quiero abordar en profundidad. Dice, es una herramienta de transmisión ideológica. Concibe a la escuela como un ámbito de resistencia. Ataca a la familia y ataca a la libertad religiosa. De hecho, ¿a qué punto será que promueve la pedofilia? Que en un material que se le entregó a los profesores, cuyo título es Coloreando la diversidad, dice, hay entre las parejas, digamos, que se muestran, hay una de un adulto con un niño. Así es que la ESI, en definitiva, prepara el escenario para la ocurrencia de abusos sexuales. De eso estamos hablando. ¿Qué pasa con Ezequiel? Ezequiel es un psicoanalista, ¿no es cierto? Y está formado en el psicoanálisis. Y aquí les quiero hablar de... es un psicólogo clínico, claro. Formado, entonces, en la tradición que nace con Freud. Y aquí les quiero hablar un poco del libro Antiedipo. ¿Y qué es lo que hay detrás de la ESI? ¿Cuál es la ideología que se está promoviendo? Lo que Deleuze y Guattari promueven en este libro es, o lo que plantean es que hay que terminar con el psicoanálisis y entrar en un esquizoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanalista, así tal cual como lo hace Ezequiel, que nos habla de diques anímicos en los que se podría contener la libido, que son la moral, la vergüenza, ¿no es cierto?, y el asco, dice, los psicoanalistas, dicen Deleuze y Guattari, lo que hacen es liberar la libido, pero restringirla a la familia y a la reproducción heterosexual, con lo que promueven el estado represivo del deseo. Acá de lo que se trata, en este libro El Antiedipo, es de liberar el deseo. Ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, el objetivo es terminar con el psicoanálisis porque promueve el estado represivo del deseo, dicen ellos. La familia es una institución represora y funcional al capitalismo. Entonces veamos cómo voy a leerles cómo ellos analizan la familia. Deleuze y Guattari en este libro que se llama El Antiedipo. Dice, la castración es a la vez el patrimonio común, es decir, el falo prevalente y trascendente y la exclusiva distribución que se presenta en las chicas como deseo del pene y en los chicos como miedo de perderlo o rechazo de la actitud pasiva. Este algo común debe fundamentar el uso exclusivo de las disyunciones del inconsciente y enseñarnos la resignación. Resignación ante Edipo, resignación ante la castración, renuncia de las chicas al deseo del pene, renuncia de los chicos a la protesta masculina, en una palabra, asunción del sexo. Los dos temas que se corresponden son, para la mujer, la envidia del pene, la aspiración positiva a poseer un órgano genital masculino, para el hombre la rebelión contra su propia actitud pasiva o femenina con respecto a otro hombre. Nunca se tiene tanta impresión de predicar en el desierto como cuando se quiere presionar a las mujeres para que abandonen, ya que es irrealizable su deseo del pene, o cuando se intenta convencer a los hombres de que su actitud pasiva frente a otro hombre no equivale a la castración y de que es inevitable en muchas relaciones humanas. Una de las resistencias de transferencia más fuertes emana de la sobrecompensación obstinada del hombre. No quiere doblegarse ante un sustituto del padre. Se niega a ser su deudor y con ello se niega a verse curado por el médico. El agente delegado de la represión del deseo de la niña y del niño, ¿no es cierto? Entonces es la familia. La familia es y la imagen desfigurada de lo reprimido, que son las pulsiones incestuosas. O sea, aquí no solamente hablamos de pedofilia, ahora también hablamos de incesto. El libro se llama El Antiedipo, ¿no? Entonces la familia es de donde los niños, que son estas guaguas que nacen, que así es como lo toman de Freud, Deleuze y Guattari, estas infantes que nacen absolutamente, de Freud habla de los perversos polimorfos, ¿no? Porque una guagua siente placer
en cualquier parte de su cuerpo y es un placer que al no estar normado recibe esa connotación de perverso. Ahora, sí, hay muchos psicoanalistas que, como aquí lo ven, Deleuze y Guattari, digamos, claramente lo toman en forma bastante literal. Este es un cuerpo multiforme, es un cuerpo multiforme que siente excitación al no tener una normatividad y no estar cruzado por la palabra, digamos, al tomar pecho o al defecar, o etcétera, etcétera. Y yo lo he escuchado de psiquiatras que lo plantean así y no hacen ningún matiz. Así es que para quienes tengan problema con esa definición, así tomada por Deleuze y Guattari. Bueno, el punto es que la familia lo que haría es reprimir este cuerpo que es capaz de sentir en todas partes un eros, una situación erótica y de placer y de deseo. El punto es el deseo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, estableciendo la figura del padre, la madre. El padre es con la madre, no el niño, así como la madre es con el padre y no la niña, ¿no es cierto? Entonces, al reprimir, lo que generaría es un sujeto funcional al capitalismo. Usted se preguntará por qué, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, en el capitalismo lo que sucede es que uno se reprime porque ahorra. En eso consistía originalmente el capitalismo, ¿no? En que hay una acumulación de capital. Luego usted se reprime para hacer el gasto. Y ese ejercicio de la autorrepresión se aprende en la familia, ¿ya? Entonces sigamos. De ahí, bueno, claro, se aprende a ahorrar. El deseo, finalmente, lo que sucede, que dicen estos autores, es que desea su propia represión. Y por eso es que hay gente que termina votando por sus opresores, por ejemplo, y termina eligiendo políticamente a sus opresores. La respuesta, entonces, tiene que ser liberar el deseo sexual de la opresión de la familia. ¿Qué tal? Tal cual, con la ESI y con el tema de la autonomía progresiva, que un juez sin conocer al niño ni nada va a poder determinar cuando al niño se le ocurra, además fomentado en los colegios, por supuesto, con la ESI, lo que se va a lograr justamente va a ser liberar el deseo sexual de la opresión de la familia nuclear y del complejo de Edipo. ¿Cuál es el complejo de Edipo? Bueno, el incesto, el no poder tener relaciones sexuales con la madre y todas las reglas de represión que se siguen a eso. Bueno, vamos a ver cómo piensan Guattari y Deleuze a la naturaleza del ser humano. Porque para ellos no es un escándalo como podría serlo para uno, o que a uno le revuelve la guata y efectivamente uno tiene estos diques en que hay ciertas cosas que le generan náuseas. Bueno, el ser humano, ¿qué es lo que dicen Deleuze y Guattari? Dice, de la nebulosa estadística del conjunto molar de los amores hombres-mujeres se desprenden las dos series malditas y culpables que dan fe de una misma castración, bajo dos caras no superponibles, la serie de Sodoma y la serie de Gomorra, cada una excluyendo a la otra. Sin embargo, esta no es la última palabra, puesto que el tema vegetal, la inocencia de las flores, nos proporciona otro mensaje y otro código. Cada uno es bisexuado, cada uno posee los dos sexos, pero compartimentados e incomunicados. El hombre es tan solo aquel en el que la parte masculina domina estadísticamente. La mujer, aquella en la que la parte femenina domina estadísticamente. De tal modo que al nivel de las combinaciones elementales es preciso intervenir al menos dos hombres y dos mujeres para constituir la multiplicidad en la que se establezcan comunicaciones transversales, conexiones de objetos parciales y de flujo. La parte masculina de un hombre puede comunicar con la femenina de una mujer, pero también con la masculina de una mujer o con la parte femenina de otro hombre o incluso con la parte masculina de otro hombre, etc. Y así cesa toda culpabilidad. Si todo es con todo, ya no hay represión, no hay culpa. ¿Se entiende? Hay liberación absoluta del deseo. Y así es como hoy día nosotros, digamos, entre las minorías sexuales han emergido personas que dicen, bueno, ser una cosa un día, después otra cosa y la contraria, ¿no es cierto? Y se ponen etiquetas, digamos, que son difíciles de manejar. Estadística o moralmente, dicen estos autores, somos heterosexuales, estadística o moralmente, pero personalmente homosexuales. Sin saberlo o sabiéndolo, y por último somos transsexuados, elemental o molecularmente. No me voy a dedicar a cada cosa porque usted se va entendiendo, ¿no es cierto? Se va entendiendo cuál es el imaginario. Ese es mi objetivo. No puedo detenerme en cada uno de los conceptos porque estaríamos varios semestres en esto, ¿no? Pero para que vayan entendiendo un poco de qué es lo que hay detrás de esta ESI y detrás de la autonomía progresiva. Se trata entonces de mantener un cuerpo sin definición, sin identidad física. Ellos lo llaman un cuerpo sin órganos.
Entonces, en el momento en que uno elimina el cuerpo, ¿qué es lo que dice el liberal? El liberal dice que existe la propiedad privada. Y cuando le preguntan, bueno, ¿cómo que, de dónde sacas eso? El liberal, en su teoría, lo primero que dice es, bueno, mi cuerpo es mío y no es de nadie más. Aquí se echa por tierra eso. Lo que se busca con esto es la eliminación del concepto de cuerpo y de que cada uno sienta que su cuerpo es suyo y de que el cuerpo tenga una definición según sus órganos. ¿Se entiende? Entonces, esto es algo que un liberal no deberá apoyar. Más allá de que sí apoyamos, digamos, la diversidad sexual. Pero esto es otra cosa. Aquí hay una bandera ideológica. Entonces, de nuevo, se ve bonito la manzana, la diversidad sexual, pero está envenenada. Entonces, quizás haya que buscar otros caminos para apoyar la diversidad sexual y para evitar las discriminaciones injustas y arbitrarias, ¿sí? Bueno, vamos terminando entonces diciendo que se trata de destruir al individuo como tal, es decir, un individuo que no tiene una identidad fija a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Es un individuo fácilmente manipulable, un individuo sin familia, es un individuo que queda solo frente al Estado. Ya vimos que además se prepara el campo propicio para que desde niño sea abusado, tenga la experiencia del abuso y el trauma del abuso y se transforme a sí mismo en un pedófilo. Y por lo tanto, bueno, y donde no hay individuos, no hay nada individual, donde no hay cuerpo, no hay propiedad, ¿se entiende? Se van cumpliendo todos los anhelos del marxismo, pero de una forma diferente. Ahora, ¿cómo logran ellos este individuo que en definitiva mantiene esta condición que tenía inicialmente, a juicio de la lectura que ellos hacen de Freud, de ser polimórficamente perverso? Y por lo tanto mantener este deseo permanentemente como móvil, digamos, de su vida y sin represión alguna, de modo que este individuo no sirva al capitalismo, porque no ahorre, no se reprima, no deje de hacerse un bien hoy por un bien futuro, ¿se entiende? Porque el capitalismo sin el mediano y el largo plazo no funciona. Entonces, lo que dicen es que se tiene que interrumpir el proceso dinámico en el que se desarrolla el sujeto, justamente la educación. Entonces, porque es ahí donde el sujeto define quién es. En ese momento hay que cambiar la estructura del deseo y luego ya no hay un sujeto que sirva al capitalismo. Entonces veamos, para terminar, una lectura sobre el deseo, la revolución y el rol de los agentes del Estado en este contexto. Dice, es bastante molesto tener que decir, aquí vuelvo al libro que estamos analizando, el Anti-Edipo, es bastante molesto tener que decir cosas tan rudimentarias. El deseo no amenaza a una sociedad porque sea deseo de acostarse con su madre, sino porque es revolucionario. Lo cual no quiere decir que el deseo sea algo distinto de la sexualidad, sino que la sexualidad y el amor no viven en el dormitorio de Edipo, más bien sueñan en algo amplio y hacen pasar extraños flujos que no se dejan acumular en un orden establecido. Desorden, ¿se dan cuenta? O sea, no el orden del capitalismo, donde se acumula el capital. El deseo no quiere la revolución. Es revolucionario por sí mismo y de un modo como involuntario al querer lo que quiere. La represión general solo se ejerce sobre el deseo y no solo sobre necesidades o intereses a través de la represión sexual. La familia es el agente delegado de esta represión, en tanto asegura una reproducción psicológica de masas del sistema económico de una sociedad. Reproducción psicológica de masas del sistema económico de una sociedad. Ciertamente no deduciremos de ello que el deseo es edípico. Al contrario, es la represión general del deseo o la represión sexual, es decir, la estasis de la energía libidinal, las que actualizan a Edipo e introducen el deseo en este atolladero querido organizado por la sociedad represiva. Termino entonces mostrándoles cómo se interviene en este proceso de formación de la psiquis del sujeto. Dice, el complejo de Edipo, la edipización, que se vendría siendo lo que hace la familia, que es territorializar a este ser polimórficamente perverso, mostrándole que tiene límites y generando represión, es por tanto el fruto de la doble operación. En un mismo movimiento, la producción social represiva se hace reemplazar por la familia reprimente, y esta da de la producción deseante una imagen desplazada que representa lo reprimido como pulsiones familiares incestuosas. O sea, si se reprime algo, se le asocia a estas pulsiones incestuosas. Entonces,
todo lo que se desea, que es reprimido, está justificado inconscientemente en la psiquis de la persona porque está asociado a esta estructura de represión que le provee la familia, que le dice esto está mal. Entonces cuando tú deseas así, estás deseando un mal, y eso desde tan niño que eso le va generando una territorialización a este ser polimórfico y que lo forma y le da una identidad. La relación de las dos producciones es sustituida de este modo por la relación familia-pulsiones, en una diversión en la que se pierde todo el psicoanálisis. Podemos comprender, pues, el interés de esta operación desde el punto de vista de la producción social, que de otro modo no podría conjurar el poder de rebelión y de revolución del deseo. Al presentarle el espejo deformante del incesto, ¿es esto lo que querías?, el niño se avergüenza del deseo, se le deja estupefacto, se le coloca en una situación sin salida, se le persuade fácilmente para que renuncie a sí mismo en nombre de los intereses superiores de la civilización. Y si todo el mundo, dicen estos autores, actuase de ese modo, si todo el mundo se desposase con su madre o guardase a su hermana para sí, ya no habría diferenciación ni intercambio posible. Llegamos a la utopía paradisíaca. Bueno, importante se entienda que este es un análisis que obviamente podría durar varios años, yo lo estoy haciendo en algunos minutos, para que entiendan cuál es la visión que se tiene desde quienes implementan la ESI sobre la familia y el rol de los padres. Y también se explica lo que algunos defensores de la niñez entienden por la relación padre-hijo cuando los acusan de que ven a sus hijos como objetos. Porque evidentemente que en este contexto claramente los niños son objetos, porque terminan, desde la perspectiva de esta gente que adhiere a este tipo de ideología, los niños terminan siendo un objeto funcional al sistema capitalista. Y así entendimos finalmente los dichos de una señora hace un par de semanas atrás a unos padres que le pidieron respuesta frente a un caso de pedofilia y ella los acusó de ver a sus hijos como objeto. Nadie entendía por qué, ahora sí podemos entender por qué. Esa es la función de hacer este tipo de reflexiones y obviamente que no es la función de hacerles una clase sobre este libro, sino que simplemente dar los datos generales para que se entienda qué es lo que está sucediendo y así no comernos la manzana envenenada, los liberales que sí estamos a favor de la diversidad sexual y aquellos que además amamos la familia como fundamento de la vida sana y buena, que tengamos las herramientas para defenderla. Espero haberles hecho mi aporte de la semana y que tengan muy buena cuarentena a pesar de lo asfixiante y agobiante que está siendo. Gracias a quienes me apoyan por Patreon y seguiremos en este tema yo creo un rato. Que tengan muy buena semana.